Bien, muchísimas gracias, un saludo cordial a todas y a todos ustedes y también un agradecimiento al Ministerio de Seguridad, así como también al SEACE, por la posibilidad que me dan para poder presentar ante ustedes el resultado de una investigación que vengo desarrollando desde hace algún tiempo respecto a mercados ilegales. Y en esta perspectiva se ubica principalmente lo que es narcotráfico, contrabando, trata de personas, armas y otros elementos más. Lo que voy a desarrollar es básicamente estos mercados ilegales, cómo funcionan, cómo se desarrollan, y en segundo lugar la hipótesis que está detrás de esto, que es el aparecimiento de una nueva arquitectura institucional, en otras palabras, de una nueva organización que está produciendo estos mercados ilegales con una fuerza inusitada a nivel mundial. Son 10 ideas que voy a presentarlas y espero que el tiempo me dé. Una primera tiene que ver, a manera introductoria, de que la única manera de conocer, saber lo que es la economía ilegal implica conocer algunas características de esta economía, cuáles son las leyes, los mecanismos en que operan, y en segundo lugar la institucionalidad a través de la cual obviamente se genera esta economía ilegal. Si no se conocen estos dos elementos, por un lado las características de oferta y demanda de estos mercados específicos, y por otro lado de cómo operan oferentes y demandantes, es decir, la institucionalidad, muy difícil va a ser establecer políticas para atenuar, para disminuir o en algunos casos incluso para eliminar estas economías ilegales. Una segunda cosa que me parece importante es tener en cuenta que hoy día a nivel mundial estamos viviendo una nueva economía planetaria. Y este es un punto de partida fundamental. Esto lo sostienen autores como Manuel Castells, Saskia Sassen, una serie de economistas, pero también organizaciones como la Organización Mundial del Comercio, que estamos bajo la presencia de una nueva forma de economía en el mundo. Algunas de las características de esta economía tienen que ver con el hecho de que está difundida en todo el planeta, es una economía global en cierto sentido, que hay una interconexión muy clara de los distintos territorios donde se produce esta economía, y obviamente que esta economía tiene enlaces también en términos sectoriales. En otras palabras, cuando nosotros hablamos en términos de mercados ilegales, por ejemplo, de narcotráfico o de armas, no podemos hablar exclusivamente de esos dos mercados, porque están articulados otros mercados, otros segmentos de mercados que van justamente produciendo estos dos tipos de productos, las armas y el narcotráfico. ¿Por qué? Porque hay enlaces en los territorios. Por ejemplo, predominantemente la cocaína se produce en el área andina, en el caso de Colombia, el caso de Perú, el caso de Bolivia, y estos productos aparecen de un día para otro en el África, en el Asia, etc. Entonces, esta nueva economía, y no me refiero en este caso a la economía ilegal, sino a la economía en general en el mundo, viene desarrollándose bajo una articulación entre distintos sectores y distintos territorios. Una tercera característica es que estas economías ilegales tienen un gran auge, un gran crecimiento desde que el mercado empieza a ser desregularizado, que es un mercado poco regulado. En ese sentido, las políticas neoliberales que se han aplicado a nivel mundial, principalmente a partir de la década de los años 80, tienen mucho que ver con esta expansión del mercado y de esta presencia tan generalizada en el territorio mundial. Y una cuarta característica es que, como nunca, el nivel de ganancias que existe, que produce esta nueva economía es tan alto, es tan significativo. ¿Por qué es posible esto? Y aquí estos autores, estas instituciones, plantean al menos tres elementos en los que todos coinciden. Por un lado, las nuevas tecnologías de la comunicación que provienen de la revolución científico-tecnológica, principalmente todo lo que significa la computación, el internet, el Skype y todas estas tecnologías que están cambiando permanentemente.
que lo que han hecho es reducir el tiempo y el espacio, dos categorías que hace muy poco tiempo nosotros las considerábamos inmutables. Hoy día el espacio y el tiempo son dos variables totalmente distintas a las que teníamos, por señalar algo, hace 15, 20 años. En segundo lugar, también al aparecimiento de nuevos modelos de gestión. Antes teníamos una unidad productiva, una fábrica que estaba anclada en un territorio y desde ahí se producía cualquier bien. Pongamos el caso de la Mercedes-Benz en Alemania, Volkswagen en Alemania, Ford en los Estados Unidos, y desde aquellos lugares, produciendo en un espacio específico, esto se difundía hacia el mundo. El caso concreto de la ciudad de Detroit, que como probablemente ustedes conocen, está viviendo probablemente la crisis más fuerte de toda su historia, al extremo de que prácticamente esta ciudad está a punto de desaparecer, precisamente porque los modelos de gestión de toda la industria automotriz se vinieron abajo y hoy día tenemos otro tipo de modelos que son mucho más eficientes, que son mucho más integrados territorial y sectorialmente. Y en tercer lugar, porque han aparecido nuevos actores. En una economía como esta ya no se puede tener la fábrica tradicional, ya no se puede tener cierta gente que se especializa en el intercambio, en el comercio, etcétera, y la localización de los consumos en determinados espacios en particular. En otras palabras, tenemos una economía nueva a nivel mundial que está operando prácticamente en todos los escenarios y en todas las áreas. Una tercera idea es que en este contexto de esta nueva economía mundial, lo que tenemos es una expansión inédita de lo que significan las economías ilegales. Y creo yo que es un componente muy importante de esta nueva expansión, de esta nueva economía que estamos viviendo. Al extremo de que podríamos decir que estas economías ilegales están cambiando el sistema de comercio mundial. ¿Por qué? Porque estas economías ilegales tienen un arraigo muy fuerte en la sociedad. Yo acabo de estar la semana pasada en Italia, en la zona sur, donde se supone que están las tres mafias más grandes de Italia, esto es la Camorra en Nápoli, la 'Ndrangheta en Reggio Calabria y en Palermo la Cosa Nostra, que entre las tres, para que ustedes vean de la dimensión que estamos hablando, las tres mafias manejan entre 120 y 140 mil millones de dólares al año. El presupuesto del Ecuador son 32 mil millones de dólares al año. Eso significa que son 5 o 6 veces más el presupuesto del Ecuador que manejan estas tres mafias solo en Italia. De esa dimensión estamos hablando. La Universidad de Messina, que es una universidad probablemente muy reconocida en Italia y en el mundo, este rato es manejada por una de estas mafias, principalmente la 'Ndrangheta. Ahí se define el tipo de profesiones que se requieren, las condiciones académicas, etcétera, una especie de CENESID que tenemos aquí en el Ecuador, en este caso manejado por una instancia de estas características. Por otro lado, no solo que tenemos este arraigo en la sociedad bajo estas formas de la cultura, como las telenovelas, la música, el empleo, son generadoras de empleo de una manera impresionante, que ni siquiera nosotros nos damos cuenta de estas características porque no hemos medido el impacto que está teniendo la generación de empleo. Y finalmente el tema del temor. Hoy día el temor es un principio urbanístico, las ciudades se construyen en función del miedo para atenuar esto, o por lo menos para vender ciertas condiciones de seguridad que en la práctica tampoco llegan, sino que terminan por generar una reducción del temor, pero no una reducción de los hechos delictivos. En segundo lugar, lo que tenemos claramente es que esta expansión de las economías ilegales se hace bajo la influencia en una segunda instancia, como es el Estado. Y en el Estado actúan bajo las tres expresiones. La una es plata, que no es otra cosa más que la corrupción. Estas mafias, estos carteles, estas bandas criminales, con el nombre que se les quiera poner, lo primero que hacen es penetrar las instituciones que están más directamente vinculadas con estos negocios ilegales. La policía, fuerzas armadas, la justicia, medios de comunicación, parlamento, etc. Y esto ha ocurrido no solo en América Latina, sino en el mundo entero. Entonces, por un lado está la plata, por otro lado está el plomo,
que es la intimidación, incluso en muchos casos con el asesinato. Lo que ustedes han visto, por suerte está bajando un poco la frontera entre México y los Estados Unidos con los homicidios, la mayoría de esos homicidios son lo que se llaman homicidios mensaje. Entonces lo que se manda es un mensaje a ciertas personas para que si no hacen determinadas cosas, esto es lo que les puede pasar. Por eso es que generalmente aparecen con carteles, aparecen en lugares públicos donde de hecho puede ser un mercado explícito, aparecen colgados en puentes, etcétera, para que sean lo más visibles posibles. Y en tercer lugar es la presencia en los estados bajo la democracia. Han habido muchos casos de financiamiento de campañas, no solo campañas locales, sino también campañas nacionales, campañas electorales nacionales. Y en esta perspectiva también tenemos ya no solo el financiamiento de campañas, sino también la presencia de los mismos narcotraficantes, contrabandistas, etcétera, representándose directamente en las instancias públicas. Les pongo un caso que es absolutamente conocido, como el caso de Pablo Escobar, que llegó a ser parlamentario en Colombia. Pero ese no es un caso excepcional. Y hasta ahí me quedo, porque obviamente hay otros nombres y este es el más conocido. Y en tercer lugar, si el primero fue una penetración en la sociedad, segundo la penetración en el Estado, en tercer lugar hay una penetración bajo formas de inversión en los mercados legales. Entre el año 98 y el año 2004 se tiene un paso del 2% al 5%, es decir, más que se duplicó en 6 años el peso que tienen estos mercados ilegales en el comercio mundial. Luego, en América Latina tenemos que en el 2002 se manejó solo el lavado alrededor del 6.3%, que en esa época significaban más o menos 70.000 millones de dólares. Hoy día, de acuerdo a unas estimaciones que yo he hecho personalmente, creo que estamos alrededor de 130.000 millones de dólares en términos de lavado en América Latina. Hice una comparación con la inversión privada externa que llega a América Latina, que es un dato de la CEPAL. La CEPAL señaló que para el año anterior la inversión privada hacia América Latina fue de 136.000 millones de dólares. En otras palabras, uno podría decir que es una cantidad relativamente parecida, cuando no igual, el lavado de recursos económicos con la inversión privada externa en la región. Ahora, obviamente que estos son promedios que nos muestran condiciones distintas en todo el mapa terrestre. Y esto mucho tiene que ver con el precio de las mercancías. Y aquí les pongo el ejemplo, esto es un dato de Naciones Unidas, el precio de la cocaína en el mundo. Si ustedes ven América del Sur, que es el lugar donde se produce principalmente la cocaína, es donde están los precios más bajos de la cocaína. Y los precios más altos están en el Asia y en Australia. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, en el caso de Colombia, más o menos un kilo de cocaína está $1.800, en el caso del Ecuador está un poco más de 2.000, pero en la frontera de México con los Estados Unidos sube a 60.000 y en las calles de Nueva York está costando $120.000 el kilo de cocaína. La diferencia es sustancial, entre 2.000 es lo que estaría costando entre Colombia y Ecuador, y los 120.000 que está costando en Nueva York. ¿Qué es lo que está ocurriendo? En muchos de nuestros países, el Ecuador incluido, empiezan a haber ya no paraísos fiscales, que también existen paraísos fiscales, sino paraísos de consumo. Porque, por ejemplo, yo, un consumidor de cocaína en Nueva York, me tocaría pagar por un kilo 120.000, en el Ecuador 2.000. ¿Qué es lo que hago? Me vengo una semana a algún lugar del Ecuador, que ya se sabe cuáles son, donde se puede consumir a 2.000 y no a 120.000. El pasaje, el estadía, etcétera, etcétera, cuando más me costaría 5.000, 10.000 dólares durante una semana, durante 15 días. Y esto está pasando en el mundo entero, porque el mercado tiende a unificarse en esa perspectiva. Pero no solo eso, sino que el precio también empieza a determinar los lugares donde se queda la mayor cantidad de utilidades de un bien como este, de la cocaína. Si en el Ecuador está en 2.000, como les decía, y en las calles de Nueva York está en 120.000, obviamente que las posibilidades de acumulación de recursos económicos es mucho más alta en los Estados Unidos que acá.
Hay un estudio en la Florida que nos señala explícitamente que en los Estados Unidos se queda alrededor del 80% y en América Latina más o menos el 20%, que coincide también con los datos que yo he logrado con los recursos de lavado que se estaría produciendo en la región. En cuarto lugar, una cuarta idea, ¿dónde está esta masa monetaria ilegal? Si estamos hablando de 120.000 millones que tenemos en América Latina, estos 120.000 millones de euros de estas tres mafias italianas, ¿dónde están esos dineros? No hay una regla fija, pero más o menos por estudios que se han hecho en distintos países del mundo, se estima que entre 40 y el 50% de esto, es decir, pongamos el caso de 120.000 millones de dólares, alrededor de 60, 50.000 millones de dólares sirve para reproducir el ilícito. Pero reproducir el ilícito lo que significa es dinamizar este segmento del mercado donde está la corrupción, donde está la tecnología, donde están las armas, donde están los sueldos, donde están los viajes, donde está el sicariato, etcétera, etcétera. En otras palabras, entra y incide de manera directa en un mercado ilegal de estas características que tiene un ingreso tan significativo como este que les estoy diciendo, de 50 a 60 mil millones de dólares. ¿Qué es lo que ocurre con lo restante? 60 a 70 mil millones de dólares entran a la economía legal y entran como recursos frescos. ¿Dónde se ubican estos recursos? Básicamente el sector inmobiliario. Cuando uno recorre América Latina, cualquiera de las ciudades más grandes, generalmente se dice que hay un boom de la vivienda, que hay un crecimiento impresionante del sector inmobiliario, que algunos llaman boom, otros llaman burbuja, el nombre que sea. Pues uno tiende a pensar que aquí por lo menos debería haber algo de esto, y me parece que habría que hacer investigaciones para determinar exactamente si es que en este sector está ubicado. Pero en la mayoría de los casos el sector inmobiliario se ha convertido en un sector muy importante. Y aquí les comento, cuando hubo la crisis que hasta ahora asola al mundo, en el 2008, principalmente de las hipotecas en Estados Unidos, en España, etc., uno de los sectores que más golpeados se vio es justamente el sector del narcotráfico. Y principalmente porque por la vía de un mercado ilegal le golpeó al mercado ilegal. Y entonces aquí vemos cómo hay un ensamble entre economías legales y economías ilegales, entre un sector absolutamente ilegal como el narcotráfico y un sector absolutamente legal como el sector inmobiliario. También va en el área de turismo, en el comercio y en ciertos servicios específicos. Esto depende obviamente de cada uno de los países. En quinto lugar, tenemos que esa economía de esta magnitud que estamos hablando termina por anclarse en una arquitectura institucional delictiva claramente específica, explícita, que finalmente tiene un modelo a partir del cual se organiza. Por eso es que yo creo que estaríamos pasando del crimen organizado a sistemas integrales de nodos y redes. Ya me parece que esa definición más periodística que científica, más periodística que de políticas del crimen organizado, que yo creo que no condujo a entender mucho la problemática, estaríamos pasando efectivamente a un sistema institucional integrado donde hay nodos y donde hay redes. Y aquí les pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, en el ámbito de la economía, lo que tenemos es una gran dispersión local de las actividades de producción, las actividades de circulación, las actividades de consumo, es decir, todas las fases de la economía están dispersas localmente, tanto en espacios específicos cuanto en determinados sectores de la economía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el lavado se hace insertándose en la economía y se inserta en al menos los 4 o 5 sectores que yo les había anotado hace un momento. ¿Cuál es la lógica esta de la dispersión local y sectorial por un lado? Es que por el otro lado lo que tenemos es una integración global. Y aquí la impresión que me da, ya he escrito algunos textos en este sentido, es que estaríamos viviendo un holding.
El narcotráfico se organiza alrededor del holding, la venta de armas a través de holdings, etcétera, etcétera, que en muchos casos incluso armas y narcotráfico van articuladas en ciertas fases del proceso productivo. Por ejemplo, en la circulación, en las rutas. Pero por otro lado, lo que tenemos es que esta dispersión local y sectorial se hace a través de dos formas que tiene la economía. La una es la terciarización y la otra es la franquicia. Por ejemplo, el caso de la terciarización. Si ustedes recordarán lo que ocurrió en el Ecuador con la valija diplomática, a mí me da la impresión ahí que fue droga que vino de Colombia, principalmente de los rastrojos, y que por otro lado la Andrangheta quería llevarse esa droga y efectivamente se la llevó a Milán. Pero se necesitaba el vínculo entre la Andrangheta y los rastrojos, y para eso se terciarizó a un sector que supongo que son las personas que este rato están presas y que están presas en Milán. Ahora, esto no solo que aumenta las capacidades de circulación, no solo que aumenta las capacidades de productividad, etcétera, etcétera, sino que en el caso de los mercados ilegales le da una gran ventaja al delito, y esto le permite resguardar la integridad de todo el holding. Porque, por ejemplo, se puede tomar preso o se puede desarticular a una banda que está terciarizada, pero en absoluto termina afectando a ninguno de estos grandes holdings, a ninguna de estas grandes instituciones ilegales que han aparecido en el mundo. En otras palabras, este es un mecanismo que baja el riesgo y baja la vulnerabilidad de los nuevos actores institucionales que operan en estos mercados. Y aquí lo que tenemos es una forma de articulación de los mercados en ciertos lugares de excepción, en ciertas, entre comillas, pongámoslo así, zonas francas. Esto se produce, por ejemplo, una integración de los mercados legales, mercados ilegales y mercados informales, que son tres cosas totalmente diferentes, que no se las puede analizar como si fueran iguales. Ilegal e ilegal probablemente es más claro, pero ilegal e informal son dos cosas distintas. Por ejemplo, el contrabando puede ser ilegal y el narcotráfico puede ser todo el proceso ilegal. En otras palabras, aquí hay una diferencia. Mientras el informal puede tener una fase, un momento de todo el proceso productivo, el caso de la ilegalidad casi está involucrada la totalidad del sistema productivo. El contrabando, por ejemplo, entre Ecuador y Colombia surge principalmente por las asimetrías complementarias respecto de que el precio del gas y la gasolina en Colombia son precios reales y precios internacionales muy altos, mientras el precio aquí en el Ecuador es absolutamente subsidiado. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues se lleva de aquí hacia Colombia gas y gasolina con precios que terminan vendiéndose en Colombia probablemente un poco más bajo del precio de mercado que ya existe, y ese paso de la frontera tiene un costo que podría hablarse de informalidad. O el caso del comercio en la calle Ipiales o los San Andresitos en Bogotá, que por cierto vi un dato, el mercado de San Andresitos en el año 2004, según un estudio hecho, este rato se me va la fuente, habían generado 2.500 millones de dólares, solo el mercado San Andresitos en el 2004. Este rato debe ser una cantidad, yo me imagino, superior. Y entonces, obviamente que hay una diferencia entre lo que es mercado legal, mercado ilegal y el mercado informal, porque no se puede caer como si fueran lo mismo, porque si no las políticas tendrían que ser exactamente iguales, y esto no es así. Ahora, todo esto llega a producir un proceso de internacionalización o de globalización de esta economía, de estos actores, de estos modelos de gestión, principalmente por tres elementos que son muy importantes. Por un lado, porque hay un proceso de descomposición. La producción puede hacerse aquí, puede hacerse allá, o puede hacerse en otro espacio. El caso de la cocaína que les ponía, básicamente la argentina, el consumo se ha globalizado. Y lo que tenemos de manera clara es que en el Ecuador hay consumo, que en Perú hay consumo, que en Argentina hay consumo, que en Brasil hay consumo, etcétera, etcétera, cosa que antes no existía.
Para que ustedes vean, el segundo país consumidor de cocaína en el mundo está en la región, está en Sudamérica, y es el Brasil. Es una cosa relativamente inédita de un tiempo para esta parte. Luego está el tema de la conectividad. Aquí operan no solo las nuevas tecnologías de la comunicación, sino estas nuevas formas de organización delictiva que existen en todos nuestros países. Y finalmente está una internacionalización por la movilidad de todos los factores de la producción. Hoy día es muy difícil establecer que esto es de aquí, en el caso de la Mercedes-Benz, porque la Mercedes-Benz yo diría que es básicamente una empresa de carácter global. Y como tenemos hoy día el mecanismo de la alta tecnología que nos genera un ciberespacio, nosotros podemos hacer compras desde cualquier lugar del mundo a través de una tarjeta de crédito y de una dirección de internet que nos permita hacer estas adquisiciones. En sexto lugar, aquí lo que tenemos claramente es que han empezado a desarrollarse ciertos lugares de excepción, ciertos lugares que son fundamentales para el desarrollo de estas economías. Y aquí yo veo tres lugares claramente marcados. Uno, lo que se llama las ciudades. Hay un proceso de urbanización, llamémoslo así, del crimen global, que se asienta en las ciudades porque son los centros de consumo fundamentales. Ciudades grandes en América Latina, como el caso de México, de Ciudad de México, de San Pablo, Buenos Aires, Río de Janeiro, Lima, etc., son lugares con mercados muy grandes, mercados de más de 20 millones de habitantes, de más de 10 millones de habitantes, pero también lugares donde pueden establecerse, y esto también me parece muy importante, ensambles globales de los distintos circuitos productivos legales e ilegales. En segundo lugar están las fronteras, que son muy poco visibles porque el centro no las ve. Recién me parece que estamos justamente el día de hoy, en el caso del Ecuador, teniendo una reunión binacional, un gabinete binacional entre Ecuador y Colombia, que me parece que es una iniciativa muy buena. ¿Por qué? Porque hasta hace no mucho tiempo lo que teníamos es Fuerzas Armadas y Policía en las fronteras. Y yo creo que el tema, por ejemplo, que hablábamos hace un rato, del contrabando de la gasolina y el gas, no se va a poder resolver con la policía ni con las Fuerzas Armadas, sino con política económica. En la medida que nosotros no manejamos política económica, esos problemas seguirán subsistiendo y seguiremos recurriendo a la policía y a las Fuerzas Armadas para que desgraciadamente se deslegitimen en un proceso que lo tienen perdido de antemano. El problema del contrabando es un problema histórico y siempre han estado presentes las fuerzas del orden en esas zonas y no han podido resolver eso. Una frontera tan grande como la que tenemos con Colombia, de casi 700 kilómetros, es imposible tener una incidencia en todos los pasos fronterizos que van mutando de un lado a otro. Y en tercer lugar están los paraísos fiscales, que probablemente sea el espacio más significativo de encuentro de lo legal con lo ilegal. Esa es la lavandería más grande de los mercados ilegales. Ahí les pongo algunos datos que existen en 74 paraísos fiscales que existen alrededor del mundo. Yo creo que lo más nefasto para las economías ilegales que hoy día existen son los paraísos fiscales. Si nosotros no tenemos una política frente a eso, los mercados ilegales seguirán operando como crean conveniente. La séptima idea, este espacio global es desplegado por una maquinaria institucional muy clara. ¿Qué es lo que veíamos hace un rato? Este espacio global opera como una maquinaria institucional, productiva, financiera, comercial, de consumo, que es exactamente igual a cualquiera de las empresas formales tipo Nike, General Motors o Starbucks, por poner un ejemplo, cuando se compara, por ejemplo, con el cartel de Sinaloa o el 'Ndrangheta de Italia. A propósito de la 'Ndrangheta de Italia, los ecuatorianos conocemos que, si no me equivoco, hace unos 10 días la Policía Nacional sometió a prisión a un italiano que era justamente de la 'Ndrangheta. Yo tengo un amigo que trabaja muy bien los temas de mafias, probablemente es el académico que, ya más político, que fue presidente de la Comisión Antimafia en Italia y en el Parlamento Europeo. Le mandé la información y esto es lo que me dijo. Está escrito así muy rápidamente, pero esto es lo que me dijo. El hombre preso en Ecuador es un mafioso muy interesante y su clan es muy importante de la 'Ndrangheta.
Pero la novedad me parece su actividad económica y empresarial, que significa que los mafiosos italianos, sobre todo los ndranguetistas en Ecuador, no hacen solamente narcotráfico y limpian en el mismo país parte del dinero del narcotráfico en actividades empresariales. Tú puedes entender cómo eso va a cambiar la naturaleza de la presencia criminal de la ndrangheta en Ecuador, porque permite su expansión económica y la afirmación de su cara limpia en la economía legal de Ecuador. Creo que eso a Ecuador es una novedad. En otras palabras, él ve el caso de este sometimiento a esta persona presa aquí, y por las descripciones que aparecieron en la prensa y los comunicados de prensa que envió el Ministerio del Interior, él revisó esa información, contactó con la DEA y llegó a esta conclusión que él ve que eso significa un cambio de operación de la ndrangheta dentro de Ecuador. Aquí tienen esta idea de los nodos y redes, cómo están operando a nivel mundial. Este también es un gráfico del narcotráfico a nivel mundial hecho por Naciones Unidas, y ahí están claramente los nodos y las redes del narcotráfico. Este es el caso exactamente igual de la General Motors, que es lo que les decía hace un momento. En octavo lugar, ese es General Motors. Si le pasas, le regresas la anterior, esa es justamente la estructura, estas nodos redes del narcotráfico, la siguiente, y ese es el caso de operación de la General Motors. Siguiente. La octava idea proviene del cartel de Sinaloa como una especie de modelo, de paradigma de una institucionalidad de este tipo que estaría operando a nivel mundial. Yo sostengo que el cartel de Sinaloa no es ni cartel ni es de Sinaloa a este momento. ¿Y por qué digo eso? Porque asimismo ellos prefieren llamarse federación, ya no cartel, o cártel como dicen en México, porque hay una diferencia, ¿no?, conceptual entre cártel y cartel. El cartel es un afiche y el cártel es una organización de este tipo. Entonces, ¿qué es lo que se definen ellos como federación? Porque sería una especie de holding global, donde se articulan países, firmas, etcétera, bajo una estructura piramidal de una empresa absolutamente próspera. Por eso, los miembros del cartel de Sinaloa hoy día se denominan a sí mismos federación. Y una segunda cuestión que aparece en términos del nombre de Sinaloa es que también ellos ya no les gusta que les digan cartel de Sinaloa, sino el cártel del Pacífico. Y esto me parece que también implica ya no un cambio de organización, sino un cambio en el giro de los mercados. Y yo creo que aquí lo interesante es porque esto significa que trasciende el anclaje de este cártel en México y las rutas hacia los Estados Unidos, donde estaba su fortaleza, para dirigirse a la región más dinámica del mundo, que es la cuenca del Asia-Pacífico. En investigaciones que nosotros estamos haciendo este rato en 8 países, hemos encontrado que las rutas hoy día empiezan a irse hacia el Asia. Del Ecuador, por ejemplo, está llegando a Taiwán, está llegando a Vietnam, está llegando a Malasia. Y ustedes pueden darse cuenta que el momento en que la cocaína llegue a esos países, obviamente la expansión del mercado en general y la estructura institucional y las ilegalidades, etcétera, van a ser francamente preocupantes. ¿Qué es lo que ocurre con el cártel de Sinaloa? Que el cártel de Sinaloa está en 51 países del mundo. En Naciones Unidas están un poquito más de 200 países. La membresía de las Naciones Unidas son un poquito más de 200 países. Obviamente inferior a la que tiene la FIFA, porque la FIFA tiene más. Y eso significa más o menos la cuarta parte de los países donde estaría operando el cártel de Sinaloa. ¿Qué empresa tiene una presencia tan grande como esta? Y no solo eso, sino que en estos 51 países, donde obviamente está el Ecuador, según el Departamento de Justicia, según información que sale de la prensa acá, etcétera, etcétera, lo que tendríamos es una presencia a través de 3.500 a 3.700 empresas privadas legalmente reconocidas, empresas de avionetas, de turismo, inmobiliarias, etcétera, alrededor del mundo. Y la ndrangheta, que también he visto a través de algunos libros, información, es un poco más pequeña que el cartel de Sinaloa, porque su presencia está en 32 países del mundo, donde estarían incluidos 8 de Sudamérica, según esta información. Ecuador también estaría, 14 en Europa, 4 en África, los Estados Unidos y el Canadá. En otras palabras, estamos hablando
de otro tipo de institucionalidad que no tiene nada que ver con el crimen organizado como se lo definía hace un momento. En noveno lugar, algunas políticas. Enfrentar este mercado implica, obviamente, desarticular las redes y actuar en todos los escenarios posibles. A mí me llama poderosamente la atención ese debate que existe de economías de legalizar o no legalizar, o el informe este que hizo la OEA, que me pareció de una debilidad, incluso la redacción tan mal redactado, y una especie de Frankenstein juntando cosas y terminar con recomendaciones que, no sé, reducir el problema del narcotráfico a legalizar o no puede llevarnos a que este problema termine siendo mucho más complejo de lo que la realidad es. Entonces, obviamente que hay que desarticular las redes y actuar en todos los escenarios. Hay que actuar en las fronteras, hay que actuar en los paraísos fiscales, hay que actuar en las ciudades, hay que actuar en los mercados legales, hay que actuar en los mercados ilegales e informales. Se necesita tener una política económica explícita para restringir la presencia de los paraísos fiscales, un mecanismo de redistribución de la renta, la descentralización de tributos, como por ejemplo los aranceles. Yo creo que este es un tema de frontera, pero fundamental. Y hay que actuar sobre políticas de precios, sobre los ciclos de producción, etcétera, etcétera. Se necesita una política económica muy sólida, muy importante. En segundo lugar, yo creo que gran parte de la solución de estos problemas, más que la división, la separación, hoy día tiene que ser la integración. Me parece que la política de seguridad, la mejor política de seguridad, la mejor política de reducción de los mercados ilegales proviene de la integración. En otras palabras, hay que disminuir las asimetrías complementarias que existen entre nuestros países. Por eso les ponía el ejemplo de lo que están llevando a cabo Colombia y Ecuador en la frontera norte nuestra, sur de Colombia, porque me imagino que ahí estarán discutiendo no solo las infraestructuras que son importantes, no solo la presencia policial y militar que es importante, sino también políticas sociales, políticas económicas, etcétera, etcétera. Entonces hay que reducir esas asimetrías complementarias. Y creo que uno de los elementos fundamentales, y en esto el fiscal general del Ecuador está llevando a cabo una cosa que me parece muy importante, que es la posibilidad de que haya cierta armonización legal, y sobre esa armonización legal pueda haber un tribunal internacional que juzgue esos, al menos los delitos definidos previamente de manera conjunta. Y finalmente creo que hay que tener una policía eficiente, unas fuerzas armadas eficientes, donde haya capacitación, tecnología y internacionalización, que me da la impresión que por lo menos en el Ecuador tenemos ya una policía que está caminando en esa perspectiva. El volver a tomar presos a estos 18 reclusos que se escaparon de la cárcel de La Roca nos da muestra de la acción que tiene hoy día nuestra policía en Brasil, en Perú, Colombia y México, que ha dado los resultados. Los 18 que se escaparon, porque al principio dijeron 19 porque alguien por ahí no sabía contar, pero de los 18 que se escaparon, los 18 están reducidos hoy día a prisión. Y aquí quisiera detenerme un poquito, y con eso prácticamente termino. Me parece que el tema de inteligencia es clave. La inteligencia que hacen nuestros países, y principalmente la inteligencia que se hace en el Ecuador, es una inteligencia intra. Yo les pregunto a la gente que trabaja en inteligencia policial, en el Sistema Nacional de Inteligencia, ¿quién le ha seguido a la Andrangheta? ¿Quién le ha seguido al cartel de Sinaloa? ¿Quién le ha seguido a los rastrojos, a los urabeños, a las águilas negras, al cartel, al grupo Cordillera, etcétera? A mí me parece que al tener inteligencia solo intra, lo que estamos viendo son las manifestaciones fenomenológicas fundamentales, pero no estamos entendiendo cómo opera este mercado internacional global, que me parece que eso es absolutamente necesario. Y finalmente, con esto sí termino, yo creo que hoy día las economías ilegales están cambiando el sistema económico mundial, no solo el de las economías ilegales, sino la totalidad del sistema económico mundial. El peso es tan grande, no solo en términos del manejo de la masa monetaria, sino de sus propias estructuras institucionales. Por eso yo creo que el siglo XXI podría considerarse de la relación de las redes mafiosas por los impactos que producen el Estado en las economías ilegales, en las economías legales y obviamente en las economías informales. Según Moisés Naim, que dirigió la revista Foreign Policy, fue ministro de Finanzas en la Venezuela anterior,
otras personas, una persona de derecha, él lo que dice es que las redes criminales hoy día son más internacionales, más ricas y políticamente más influyentes que nunca. Yo creo que si nosotros no trabajamos en esta perspectiva de comprender este fenómeno global, mal vamos a comprender lo que está pasando en nuestro país, en el caso de Ecuador. Muchísimas gracias. Fernando reflexiona sobre el desarrollo de una economía a nivel planetario y paralelamente una expansión inédita de las economías ilegales. El Estado no está exento y se ha visto permeado por el accionar de este mercado ilegal, corrupción, financiamiento de campañas políticas y hasta la presencia de narcotraficantes y contrabandistas en dignidades de perfil público. Economía ilegal que parece anclarse en una nueva arquitectura institucional, en la gran dispersión de las actividades económicas, de los distintos procesos productivos que dan ventaja a estas actividades ilegales, a estas grandes organizaciones del delito en forma de nodos y redes. Tenemos, Fernando, dos preguntas, ¿sí?, del público. Una dice si se elimina en su totalidad el crimen transnacional, ¿afectaría a la economía mundial? Esa podría ser una pregunta ingenua, pero también puede ser una pregunta muy profunda. Profunda en el sentido de que si eliminamos esta economía ilegal con el peso que tiene, obviamente que vamos a afectar, como les he dicho, ahora en el sentido negativo, ¿no? Así, va a afectar el empleo, va a afectar el ingreso de capitales frescos como inversión en determinados ámbitos, etc. Pero no solo eso, sino que una reducción en un país, no hablo en particular de uno específico, sino en un país, una reducción importante del lavado de recursos económicos puede obviamente que afectar a la economía. De la información que yo tengo, por ejemplo, el fiscal general del Perú habló que en el Perú se estarían lavando alrededor de 10.000 millones de dólares al año. En el Ecuador se habla, según la unidad de análisis financiero, de alrededor de 3.000 millones de dólares. Una cantidad muy grande, son 3.000 millones de dólares en el Ecuador. O sea, es el 10% del presupuesto. Una contracción de esa magnitud, por ejemplo, ¿qué podría pasar respecto de la dolarización? ¿O qué es lo que podría pasar en términos de las inversiones que estaban destinadas, no sé, a mejora de política social? Entonces, yo creo que esa pregunta, en principio uno podría decir que es relativamente ingenua por el gran peso que tiene, me parece que debería ser reflexionada por todos nosotros para ver qué es lo que ocurriría en ese caso, porque obviamente que las políticas cambiarían. No sé en qué sentido, pero las políticas cambiarían o podrían cambiar por el impacto económico justamente que tienen. Yo creo que hay algunos países que han negociado con los narcotraficantes y creo que en gran parte puede obedecer a esto. Les pongo el caso mexicano. Vicente Fox, que fue el primer presidente después de esa era de casi 70 años del PRI en México, él tiene una propuesta de la negociación, que incluso la ha sostenido en el mismo corazón del mundo o de los Estados Unidos, que es Washington. En su época, el número de homicidios vinculados al narcotráfico eran mucho más bajos de los que posteriormente el presidente Calderón los tuvo, que se supone que solo los que estuvieron vinculados al narcotráfico fueron de 110.000 millones de dólares porque él lo negoció. Yo estimo que en algunos países del mundo hay no solo procesos de cooptación al revés en el sentido de que estos sectores de estas economías terminan cooptando al Estado, sino también hay otros que el Estado termina cooptando estos sectores a través de procesos de negociación. En ese sentido, yo creo que es una pregunta absolutamente relevante, no solo para comprender el problema, sino también para definir las políticas sobre las economías ilegales. Fernando, hay dos preguntas que están relacionadas con el narcotráfico, ¿sí? Por una parte, resultados en la incautación en el país,
y el comportamiento y valor del mercado, precisamente. Entonces, voy a dar lectura. ¿Cuál es la lectura correcta que se debe hacer sobre las últimas importantes capturas o incautaciones de droga en el país? ¿Y por qué la causa que el precio de la cocaína se mantenga estable en los últimos años en estos mercados ilegales? Bueno, los precios de los del mercado del narcotráfico no se mantienen estables, más bien tienen una gran volatilidad. Por eso es que incluso van cambiando permanentemente las rutas. Una de las cuestiones más inestables son las rutas. Todo el tiempo se están cambiando las rutas, no solo porque se abren nuevos mercados, sino que a los mismos mercados se entra por lugares distintos. Y la otra es la que está relacionada con las capturas o las incautaciones. Sí, yo creo que el Ecuador en eso ha avanzado mucho y yo creo que no podemos cerrar los ojos. Hasta el momento van cerca de 53 toneladas capturadas en Ecuador. Es una cantidad muy grande. De información que tengo, por Chile están saliendo 50 toneladas, por Argentina están saliendo 70 toneladas. En Ecuador están capturando 53 toneladas. Una cantidad muy grande. De acuerdo a lo que se establece mundialmente, el Ecuador sería el tercer país en términos de interdicción de drogas en el mundo. Primero Colombia, segundo los Estados Unidos y tercero Ecuador. Estamos haciendo un trabajo muy bueno. Ahora, obviamente aquí surgen dos preguntas. ¿Es solo porque estamos haciendo un trabajo muy bueno? ¿O es porque ahora hay un incremento de los narcóticos que están saliendo por el Ecuador? A mí me parece que son las dos cosas. A mí me parece que la policía está haciendo un trabajo estupendo. Pero por otro lado también hay un incremento de los narcóticos que están saliendo por el país. Y aquí yo encuentro dos rutas. Más que dos rutas, dos fronteras. La una es la del Pacífico, que es la que generalmente se trabaja sobre la base de los 4 puertos formales que existen: Esmeraldas, Manta, Guayaquil y Puerto Bolívar. Porque no hay que olvidarse, la droga sale por los mejores puertos que hay en nuestros países. Por eso es lo que es muy atractivo Chile, no solo por la calidad de los puertos, sino porque Chile es un país que está es el país del mundo, si no me equivoco, en términos del Tratado de Libre Comercio. Entonces, eso le hace muy atractivo para este tipo de mercados, porque no hay diferencia de las rutas entre lo uno y lo otro. Entonces, lo primero es que por estos puertos formales está saliendo una gran cantidad de droga. Pero por otro lado también por los puertos clandestinos que nacen y desaparecen de manera súbita. Y me parece que lo nuevo y que se está trabajando muy poco es la comercialización hacia el Brasil. Y ahí yo creo que básicamente es la vía fluvial. Creo que en eso se está trabajando no tan eficientemente de lo que está pasando en el área del Pacífico. Pero sin duda 53 toneladas comparativamente con el año pasado, que fueron un poquito más de 40, que fueron 41 toneladas, y la tendencia es cada vez creciente. Me parece que lo que está haciendo el Ministerio del Interior, la policía, es muy importante, porque no solo que está capturando esta droga, sino también, en este caso, está desarticulando al sector que se ha terciarizado. De aquí, por ejemplo, vienen los choneros, que me parece que es una de las bandas que más ha sido golpeada, y me parece que en un lapso relativamente corto podrá romper el nexo de la terciarización. Ahora, lo que sí hay que tener en cuenta es que el hecho de que nosotros tengamos sometidos a prisión a varias personas de estos carteles, mafias, bandas criminales, no significa que haya sido eliminada o desarmada esa banda. Gran parte de las acciones de muchas de las bandas criminales y de los carteles operan desde las cárceles. Entonces, no es suficiente someterles a prisión. No hay que olvidarse, cuando se produjo la fuga de los 18 presos de la cárcel de La Roca, se descubrió que al lado de la cárcel había un sistema telefónico de comunicación mundial. Eso es lo que generalmente ocurre, porque desde las cárceles salen de mejor manera incluso las instrucciones para comunicar.